The Eminence in Shadow. La eminencia de la luz, capítulo 13. Voluntad imparable. Capital de Midgar. Posada. Caía la noche en la capital y dentro de la habitación de una humilde posada, se encontraba Nova, preparando su equipaje para partir. Durante los días que había estado en la capital trabajando en su plan, se había quedado en distintas posadas y usando identidades falsas en todas, para confundir a las Numbers de Shadow Garden que lo buscaban o a las mismas 7 sombras. Sabía que tarde o temprano ellas encontrarían ese lugar, después de todo tenían a grandes rastreadoras de poder mágico y teriántropes capaces de seguir aromas. Pero para ese entonces él ya se habría ido. Regresaría a la Torre Negra en la ciudad sin ley y esperaría a que estuvieran listos los últimos preparativos para su siguiente ataque contra Shadow. Esta vez vestía ropa común de civil y no su usual traje blanco, ya que planeaba viajar en tren. Con sus habilidades podría volar hasta la ciudad sin ley sin problemas y llegar antes del amanecer. Pero una parte de él a veces quería hacer cosas normales como un simple viaje en tren. Lo hacía sentirse un poco más humano y recordar viejos tiempos que había enterrado en lo más profundo de su memoria. Tiempos antes de que Shadow le quitara todo. Estaba esperando que su maestro Petos lo contactara para darle el reporte de su progreso en el plan. Luego iría a la estación para tomar el tren y se iría por unos días de Midgar. Además, para variar, esta vez no viajaría solo. Lucky, ¿de verdad es necesario que hagas eso?, dijo, girándose hacia la cama donde había dormido la noche anterior. En esta se encontraba Lucky, la chica lobo que hace años se había convertido en su única compañera. Recostada en la cama de su amo, ella se revolcaba girando de un lado a otro y dejando su aroma impregnado en esta, siguiendo con sus instintos de teriántrope. ¿Sí? Nova-sama durmió aquí y dejó su aroma. Así que debo hacer lo mismo. El chico suspiró levemente. A veces le costaba creer que Lucky fuera la teriántrope más inocente y tonta, pero al mismo tiempo la más peligrosa y mortífera que conocía. Aunque luego de su encuentro con Delta de Shadow Garden, Nova creía que ambas eran muy similares, tanto en fuerza como en actitud al pelear. Lucky había llegado esa mañana, luego de la misión que le había encargado y lo había despertado a gritos para que la felicitara. Antes de que él partiera a la Ubus para hablar con Sherry Barnett, le había ordenado a Lucky vigilar las bases de Shadow Garden que él había detectado en Midgar, Oriana y Vegalta. Quería saberlo todo. Cuántas Numbers tenían, con qué defensas contaban, sus horarios y patrones de vigilancia, etc. Usando sus instintos de cazadora y sigilo, la chica había hecho exactamente eso y le había entregado un reporte completo con todo lo que él había solicitado. Esa inteligencia sería clave para el inminente ataque que estaba planeando. Hice un buen trabajo, ¿cierto? Quiero que Nova-sama me felicite de nuevo, dijo Lucky, como por 10ª vez en ese día. A pesar de eso, Nova no pudo evitar esbozar una fugaz y muy leve sonrisa. Pero no era la típica sonrisa burlona o sarcástica que usaba con sus enemigos, sino una sincera que solo Lucky solía ver cada cierto tiempo. Luego, estiró una mano y la colocó en la cabeza de la chica lobo, comenzando a darle unas suaves palmaditas y acariciarla. Sí, lo hiciste muy bien, Lucky. Esa es mi chica. Lucky rió alegre mientras sus mejillas se sonrojaban, disfrutando el elogio y recompensa, mientras su cola se mecía de un lado hacia el otro, dándole una actitud sumamente adorable. Aunque Nova sabía que eso cambiaba drásticamente apenas él se lo ordenara. Al menos esta vez no tengo que preocuparme porque me marques o dejes tu aroma por todos lados. Cuando las Numbers de Shadow Garden lleguen a este lugar, definitivamente sabrán que estuve aquí y continuarán buscándome en la capital. Pero nosotros ya nos habremos ido. Lucky dejó de reír e inclinó la cabeza, mirándolo confusa. ¿Nos vamos? ¿Pero Nova-sama no había dicho que su plan iba a terminar aquí en la capital? El chico asintió. Así es, pero debemos volver al refugio hasta recibir los refuerzos que el culto prometió, y nuestra ausencia también servirá para tener a Shadow Garden buscándonos en vano en la capital por unos días. De pronto, el anillo grabado con runas que Nova llevaba en la mano derecha comenzó a brillar, emitiendo un leve resplandor rojo. Justo a tiempo. Lucky frunció un poco la mirada. Había estado junto a Nova desde hacía ya 2 años, por lo que sabía lo que eso significaba. ¿Es el hombre que huele feo de nuevo? Así es, y su nombre es Petos. Ya te dije que lo llames como tal. Ahora, no hagas ruido que debo hablar con él. A pesar de que a Lucky no le agradaba el hombre, ella asintió y continuó dejando su aroma en la cama donde había dormido su amo. Mientras que Nova, se sentó en una silla cercana y tocó con un dedo el anillo.
Como siempre, el rostro de Petos apareció, proyectado como una figura holográfica. El chico inclinó la cabeza al instante. Petos-sama. Nova. Espero que hayas disfrutado de tu estancia en la capital del reino de Midgar. ¿Tienes ya tu reporte sobre el plan Shadowhunt? El chico asintió, listo para comunicar sus progresos a su maestro. Así es, y hasta ahora todo marcha de acuerdo al plan. Viajé a Laubus y hablé con Sherry Barnett, tal como usted me dijo. Debo decir que la chica es brillante y estaba más que motivada a ayudarme debido a su venganza personal contra Shadow. Le llevé una muestra de su sangre y en solo 2 días desarrolló un artefacto que según ella, debería separar a Shadow del slime que usa en combate. Estuve estudiando el artefacto y creo que si agrego mi propio poder mágico a este, entonces creo que podría evitar que Shadow use el suyo temporalmente, dejándolo vulnerable. Nova hizo una pausa, antes de continuar. Luego de eso, viajé aquí a la capital y me puse en contacto con Iris Midgar. Parece que su encuentro con Shadow, y la humillación que sufrió, no le hizo perder el orgullo y al principio intentó atacarme. Pero afortunadamente pronto entró en razón y accedió a colaborar en mi plan. Actualmente está reuniendo más soldados para su guardia carmesí, mientras espera mis órdenes. Ante el reporte, Peto sonrió en una línea, mientras que sus gafas oscuras ocultaban completamente sus ojos, dándole una apariencia siniestra. Bien, muy bien. Entonces supongo que ahora regresarás a la ciudad sin ley. Pensaba hacer eso, mi tren parte en menos de 1 hora, luego esperaré a que el culto cumpla con su parte del trato. ¿Las facciones ya están listas? Petos asintió. Casi todas. Los demás rounds les ordenaron agruparse en las zonas que tú indicaste y luego esperar más instrucciones. Casi todos los Named Children, First Children y Second Children del culto de diablos, estarán desplegados y a tus órdenes para que lleves a cabo tu plan. Sin embargo, hay un pequeño problema. Nova había sonreído de lado al escuchar lo primero que decía su maestro. Sin embargo, al escuchar eso último, la sonrisa se borró de su rostro. ¿Qué clase de pequeño problema? Parece que hay un round que ya está haciendo planes para traicionarnos, el 2 no asiento, Loki. Me lo dijo un informante en su facción. Al parecer él ve tu poder como una amenaza para el culto y piensa que luego de derrotar a Shadow Garden, lo usarás para eliminar a los demás rounds. Quedando solo nosotros para tomar control total del culto de diablos y del mundo. Al parecer está haciendo planes para eliminarte, una vez que acabes con Shadow. En lugar de preocuparse por esas noticias, Nova chasqueó la lengua con desdén. Aunque podía verse un brillo de enojo en sus ojos. Para haber vivido por cientos de años, parece que el 2 no asiento no es muy paciente que digamos, o tampoco muy listo. Ahora entiendo por qué me dijiste hace años que el culto está en decadencia. Así es, los rounds ya no somos lo que fuimos siglos atrás. Los demás se perdieron demasiado en política y la única ambición de vivir eternamente gracias a las lágrimas de diablos. Pero pronto cambiaremos eso. Nova asintió. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Loki para que tengamos que preocuparnos? Nada de momento. Incluso los demás rounds saben que tú eres la única arma que tienen contra Shadow, así que sería estúpido intentar quitarte de el medio antes de que lo elimines. Pero, a pesar de que ahora todas las decisiones de los rounds deben ser aprobadas en conjunto, Loki está actuando por su cuenta y sin seguir nuestras órdenes. El chico frunció la mirada levemente y repitió su pregunta, con un tono de voz peligroso. ¿Qué fue lo que hizo? Petos se acomodó las gafas oscuras, antes de responder. Parece que cierta princesa se está entrometiendo en sus planes de controlar al reino de Midgar, entonces quiere eliminarla. Loki planea asesinar a Alexia Midgar, esta noche. Ni la expresión del rostro de Nova ni su postura cambiaron en absoluto. Pero en ese instante Loki dejó de jugar en la cama de su amo y se sentó de golpe, mirándolo alerta y con las orejas alzadas. Gracias a sus agudos instintos de teriántrope, la chica pudo notar que Nova se había tensado ligeramente ante esa nueva información. Luego de unos segundos de silencio, el chico respondió. Ya veo, ¿y cómo planea hacer eso exactamente? Parece que la chica estaba investigando nuestra influencia en la corte de Midgar. Descubrió a uno de los agentes de Loki que estaba infiltrado como consejero de la princesa Iris, influenciándola para actuar contra Shadow Garden y desviar la atención de nosotros. Pues Alexia Midgar estuvo durante los últimos días siguiendo a nuestro infiltrado mientras se reunía con los mensajeros de Loki, para darle nuevas órdenes, pero sin que ella lo supiera fue descubierta. Aprovechando eso, Loki decidió tenderle una trampa. El hombre hizo una pausa, antes de continuar.
El infiltrado hará que la chica lo siga hasta el coliseo donde se celebró el festival Busin. Y una vez dentro, ella será emboscada y aplastada por toda la fuerza de la facción Loki. Second Children, First Children y Name Children. Parece que incluso el mismo Loki estará presente para asegurarse de que la princesa muera. La chica nunca tendrá la oportunidad de sobrevivir a eso. Nova alzó una ceja, al escuchar a su maestro. ¿Toda una facción del culto de diablos solo para asesinar a una princesa malcriada? Eso no es estrategia, es desesperación. Petos asintió. Correcto. A pesar de ser el 2 no asiento, Loki está bajo mucha presión de los demás Rounds, para mantener el control del reino de Midgard. Su alianza con Fenrir lo había fortalecido, pero eso terminó cuando Shadow acabó con él hace poco y su facción se dispersó. Ahora está solo en Midgard y si pierde la influencia que tiene sobre la princesa Iris y el rey Klaus, entonces podría también perder su asiento en la mesa redonda. Eso es lo que amenaza a Alexia Midgard y por eso está decidido a acabar con ella cueste lo que cueste. Nova frunció la mirada. Aún así, me dijiste que los demás Rounds tenían la situación muy clara. No hacer nada sin antes informarte y esperar a mis órdenes para el plan Shadowhunt. Y ni tú fuiste informado por Loki, ni yo ordené asesinar a Alexia Midgard. ¿No deberíamos detener esto antes de que Loki se salga con la suya? Peto sonrió de lado. Muchacho, eres más fuerte que cualquier Round actualmente. Pero me temo que aún tienes mucho que aprender de política y estrategia. Todo a su debido tiempo. Nos encargaremos de Loki y de cualquiera en su facción que planee traicionarnos. Pero aunque él esté actuando por su cuenta, la muerte de Alexia Midgard nos beneficia. La chica ya sabe demasiado sobre el culto y estuvo en presencia de 2 Rounds, Nelson y Fenrir, antes de que murieran. Por no decir que ha tenido encuentros en el pasado con Shadow Garden y es un obstáculo a nuestro control total del reino de Midgard. Además, puedes decirle a Iris Midgard que su hermana fue asesinada por Shadow Garden, como una advertencia hacia ella. ¿No crees que entonces ella estaría más dispuesta a cooperar y seguir tus órdenes ciegamente, para vengar su muerte? El chico asintió, sabiendo que eso era cierto. Aún así, una parte de él no creía que eso estuviera bien, aunque no supiera exactamente el por qué en ese momento. Lo estaría, pero también podría ser un problema. La muerte de una princesa del reino de Midgard pondría demasiada atención no deseada en la capital, a solo días que comience mi siguiente ataque contra Shadow Garden. Sin embargo, Petos no se inmutó. Haré arreglos para lidiar con eso, no interferirá con tus planes, pero dejaremos que Loki se salga con la suya esta noche. Deja a la chica morir, Nova. Es una orden. Muy pocas veces Petos había ordenado a Nova como si fuera un subordinado más suyo, a pesar de toda la lealtad que el chico le tenía. Por lo que sabía que su maestro hablaba en serio. Luego, el hombre agregó. Sé que te encontraste con Alexia Midgard en el baile de gala días atrás, ¿aquel encuentro tendrá algo que ver con tu deseo de detener la emboscada? Nova chasqueó la lengua, molesto. Claro que no, ella me descubrió y tuvo la estúpida idea de intentar confrontarme en público. La conversación con la princesa fue, entretenida, para pasar el rato. Pero allí mismo le advertí que dejara de investigar al culto y de meterse donde no la llamaban, o moriría. Tal parece que no me hizo caso, así que supongo que morirá, ella se lo buscó. Dijo, finalmente acatando la orden de su maestro. Supongo que tendré que prepararme para darle a Iris Midgard mis condolencias, la próxima vez que la vea. Agregó el chico y Peto sonrió de lado, satisfecho. Estará devastada, pero también más enfocada que nunca en vengarse de Shadow Garden, una vez que los marquemos como culpables por la muerte de su hermana. Ahora regresa a la Torre Negra y espera noticias sobre los preparativos para tu ataque, buen viaje. Diciendo esto, el holograma de Petos desapareció y el anillo se apagó. ¿Ya terminó? ¿Podemos irnos? Preguntó Lucky, quien no había entendido nada de la conversación sobre Alexia y ahora estaba saltando en la cama sin hacer casi ruido. Nova permaneció en silencio por unos segundos, luego se puso de pie y asintió, volviendo a enfocarse. Sí, vamos a la estación o perderemos el tren. ¿Sí? Pasear en tren con Nova-sama. Dijo Lucky alegremente. De un salto bajó de la cama y caminó hacia la puerta de la habitación, esperando a su amo. Nova caminó hacia donde estaba su bolso de viaje apoyado contra la ventana que daba al balcón. Iba a agarrarlo para salir de allí hacia la estación, pero su mano se detuvo a mitad de camino. ¿Nova-sama? Preguntó la chica, confundida, pero Nova parecía estar inmerso en sus pensamientos, con la mirada fija en la ventana. Desde allí se veía parte de la ciudad, incluyendo el Coliseo a la distancia.
El lugar donde Petos le había dicho que sería la emboscada a Alexia. Nova Serro apretó ligeramente los puños, mientras parecía que estaba teniendo una batalla mental consigo mismo. No te involucres, no te involucres, no te involucres, no te. Segundos después, el chico abrió los ojos. Y suspiró, con la vista fija en el Coliseo. Mierda. La capital de Midgar. Coliseo del Festival Busin. De acuerdo, tal vez Claire tenía razón y esto fue una mala idea. Fue lo que pensó finalmente Alexia Midgar, al estar herida y rodeada de hombres del culto de diablos. Había acudido allí, siguiendo al traidor consejero de su hermana, a quien había estado investigando los últimos días. Ya había caído la noche en la capital cuando este ingresó en el Coliseo y al seguirlo ella cayó directo en una emboscada. Apenas entró se vio rodeada por numerosos enemigos en medio de la arena, contó unos 20 en total. Algunos portaban espadas y otros armas diferentes, pero todos portaban el sello del culto de diablos en el pecho y ella podía sentir una gran cantidad de poder mágico en todos ellos. Mientras que las gradas del Coliseo, de pronto se habían llenado con cerca de unos 200 soldados, todos encapuchados y también portando el sello del culto. Y en el centro, dirigiéndolos a todos, se presentó un hombre cuya imponente presencia e inmenso poder mágico la paralizó. Un hombre que se identificó como Loki, el no asiento de los Knights of Rounds. Portando una máscara con cuernos que cubría todo su rostro y con su cuerpo envuelto en una gran capa negra. Este había ordenado a sus hombres matarla y la chica llevaba los últimos minutos luchando contra ellos. De algún modo había conseguido matar a 3, pero si seguía así estaría acabada. Tenía cortes en el rostro y brazos y estaba exhausta por el esfuerzo, además de que su poder mágico casi se había agotado. Alexia acababa de asesinar al tercer enemigo y se sujetaba un brazo herido con un quejido de dolor, mientras recuperaba el aliento, pero los otros 17 la seguían rodeando en círculo. Loki, quien había estado observando todo, sonrió bajo su máscara y comenzó a aplaudir lentamente. Impresionante, incluso para una princesa de Midgar. Pocos han logrado asesinar a un Named Children y tú lograste acabar con 3. Ahora veo por qué pudiste sobrevivir a Nelson y Fenrir, por más idiotas que fueran. Pero desplegué todas mis fuerzas esta noche para asegurarme de que mueras aquí y dejes de entrometerte en mis asuntos. Tus asuntos, son tener a mi hermana y a mi reino bajo el control del culto de diablos. Estás demente si piensas que voy a permitir que eso pase. Gritó Alexia, entre leves jadeos, mientras se limpiaba la sangre de la boca. Loki rió entre dientes, en respuesta. Me temo que ya no hay nada que puedas hacer al respecto. Lo único para lo que eras útil era por tu valiosa sangre real, una de las más puras que hemos visto directo de la heroína Freya, tu antepasada. Pero ya conseguimos la suficiente y si necesitamos más, siempre está tu hermana. Además, no es la primera vez que el culto quita de en medio a un gobernante problemático, deberías saberlo luego de lo ocurrido con el rey de Oriana. Adiós, princesa Alexia, esto es lo que pasa cuando desafías al culto de diablos. Loki dio una señal a uno de los Named Children, que portaba una gran guadaña. Y este corrió hacia Alexia con una sonrisa asesina, listo para rematarla. Alexia apretó los dientes y alzó nuevamente su espada. Solo tenía poder mágico para un ataque más, luego sería su fin. Pero si moría, entonces no lo haría con los ojos cerrados y esperando el final. Moriría luchando, con una espada en sus manos y los ojos en su enemigo. Con un grito, se lanzó a enfrentar a su nuevo atacante. Logró desviar el golpe de la guadaña y su espada lanzó un arco de poder mágico el rostro del hombre, pero el hombre lo esquivó y solo le provocó un corte en la mejilla. Muy lenta. Dijo, con burla. Luego movió su guadaña a gran velocidad y la enganchó en la pierna izquierda de Alexia, provocándole un profundo corte. Gritó de dolor, mientras caía al suelo y soltaba su espada por el golpe. Tampoco tenía más poder mágico, se le había agotado en ese último ataque. En esos últimos segundos, pensó que tal vez debió haber aceptado la sugerencia de Claire de ir con ella en esas vigilancias. Sin embargo, ella aún no podía controlar el poder de Aurora y el culto podría haberla capturado de nuevo, como sucedió con Fenrir. Hermana, padre, Claire. Poch. Lo siento. Fue lo último que pensó Alexia, mientras enfrentaba a su enemigo a los ojos. Y la guadaña descendía nuevamente hacia ella, para atravesarla. Muere. Gritó el Named Children, con sed de sangre. Pero de pronto. Auk. Una daga brillante que parecía hecha de luz pura, atravesó el cielo nocturno y se clavó en el hombre. Atravesándole ambas manos al mismo tiempo y haciéndole soltar la guadaña.
Parecía que la luz le quemaba las manos, mientras la daga se desintegraba en el aire. Loki dejó de sonreír bajo su máscara y Alexia amplió los ojos, sin comprender qué pasaba. ¿Qué? De pronto, una fuerte corriente de aire sacudió toda la arena y del cielo descendió una figura blanca con la velocidad de un rayo. Aterrizó con elegancia entre Alexia y los Children, entonces todos pudieron verlo. Se trataba de un chico que vestía un traje y capucha completamente blancos y su sola presencia parecía congelar aún más el gélido aire de la noche. «Tú», dijo Loki. Aunque era la primera vez que lo veía, comprendió enseguida de quién se trataba. Alexia aprovechaba cada segundo para recuperar poder mágico, pero también observaba al recién llegado, incrédula. Nova. Nova alzó la mirada, la clavó en Loki y sonrió de lado, mientras los 16 Children restantes comenzaban a rodearlo. Hola a todos, parece que se están divirtiendo aquí. ¿Les importa si me uno? Un gran silencio recorrió todo el coliseo, incluso los soldados que estaban en la grada se movían inquietos, por la repentina aparición del chico. La única persona que no parecía haberse dado cuenta de lo que realmente ocurría, era el Children con la guadaña. Debido a la adrenalina del combate y la ira porque le hubieran arrebatado una muerte. Aún con las manos quemadas y sin su arma, miró a Nova con furia. Maldito hijo de... Se lanzó hacia él para atacarlo. Nova, ni se inmutó ni se movió de donde estaba. En su lugar, solo habló con calma y dio una única orden. Loki. Apenas dijo eso, del cielo también cayó una figura negra a gran velocidad. Esta aterrizó justo sobre el Children y lo despedazó antes de que siquiera pudiera tocar a Nova. ¡Ruaa! Rugió Loki, mientras rasgaba el cuerpo con sus garras, mientras que sangre y viseras salpicaban todo a su alrededor. Su expresión era completamente distinta a la inocente y tierna chica lobo con la que Nova trataba. Sus ojos estaban inyectados en sangre y su expresión era completamente asesina, mientras la sangre goteaba de sus colmillos. Los demás Children se paralizaron por unos segundos y hasta Alexia se llevó las manos a la boca en shock. La única persona a la que había visto hacer algo así era a Delta de Shadow Garden durante su pelea con Nelson en el santuario. Pero los movimientos de Delta eran de pura fuerza bruta sin coordinación alguna. Mientras que Loki había destrozado a ese Children en menos de un segundo, parecía que ambas estaban al mismo nivel. Nova sonrió en una línea, mientras aprovechaba la confusión para mirar alrededor y analizar a todos sus oponentes. Supongo que el de la máscara con gran poder mágico es Loki, y los 16 que me rodean parecen ser Name Children. Mientras que por su poder mágico y uniforme, los 200 de las gradas deben de ser First y Second Children. Con que esto es todo lo que queda de la facción Loki. Luego, miró a su subordinada, quien se relamía la sangre del Children muerto y esperaba sus órdenes. Gracias, Loki. Ahora, por favor ve a vigilar a nuestros amigos en las gradas. Si alguno intenta hacer algo estúpido, como venir hacia aquí o escapar, mátalo. La teriantropea sintió seriamente y de un salto llegó hacia las gradas, rugiendo y mostrando los dientes a los demás soldados del culto. Al ver lo que la chica le había hecho a un Named Children, los First y Second se encogieron en sus asientos, nerviosos y sin moverse. Pasados unos segundos, los demás Children comenzaron a reaccionar a lo que acababa de pasar. Es él. Y la bestia que lo acompaña. ¿Qué hace aquí? Dijeron que no estaría en la capital. Algunos de ellos dijeron, asustados. Sin embargo, Loki pronto se repuso de su sorpresa y sonrió en una línea bajo su máscara, intentando lucir calmado. Así que tú eres el famoso Nova, el chico maravilla de Petos. ¿Qué haces aquí? Nova clavó sus ojos azules en él. También es un placer finalmente conocerte, no asiento. Lamento venir sin avisar, pero estoy confundido y quería que me aclararas solo una duda muy pequeña. Hizo una breve pausa, disfrutando la tensión que había generado en toda la arena, antes de continuar. Creí que todos los rounds tenían clara la situación actual y que no debían hacer ningún movimiento sin mi aprobación o mi orden. Entonces, estoy confundido. ¿Acaso yo en algún momento dije asesinen a Alexia Midgar? Porque creo que recordaría haber ordenado algo así. Explícate, no asiento. La voz de Nova estaba cargada de frialdad, mientras clavaba sus ojos en Loki. Sin embargo, esta vez el round no se intimidó. Consciente de que sus planes habían sido descubiertos, rápidamente se adaptó a la situación. Miró a los 16 Children restantes que rodeaban a Nova y Alexia y ordenó. Mátenlos. Nova sonrió de lado y sacó su espada de debajo de su capa blanca. Respuesta equivocada.
Con su poder mágico podría hacer polvo a todos los Children en un segundo, pero no tenía una pelea desde su encuentro con Shadow aquella noche. Así que decidió divertirse un poco. 14 de los Children se lanzaron sobre él al mismo tiempo, habían escuchado los rumores que circulaban por el culto sobre Nova, el hombre que había igualado al temible Shadow, y no pensaban correr riesgos. Mientras que los dos Children restantes cargaron contra Alexia, listos para cumplir su misión principal de eliminarla. Pero el tiempo que Nova había ganado con su llegada sirvió para que Alexia recuperara el suficiente poder mágico para poder seguir luchando. Por lo que rodó por el suelo, esquivando el primer ataque, tomó su espada y comenzó a enfrentar a esos dos Children. Ignorando el intenso dolor de su pierna izquierda que se desangraba, mientras que Nova lidiaba con el resto. Mientras que Alexia luchaba con todas sus fuerzas, podía ver atisbos de cómo él luchaba, y parecía que ni siquiera se estaba esforzando. Recordaba haber visto el estilo de la espada de Shadow, cuando este la salvó de Zenon Grifei. Su estilo era completamente ordinario, pero cada uno de esos movimientos ordinarios era sumamente preciso y letal, eso era lo que Alexia en parte admiraba de él. Mientras que los movimientos de espada de Nova eran mucho más complejos. Mezclando fintas con bloqueos, estilos de combate de Oriana, Vegalta y otras partes del mundo que ni siquiera Alexia pudo identificar. Parecía que incluso en el uso de su espada, Nova era opuesto a Shadow. Pero ambos eran igual de letales. Mientras tanto, Nova estaba siendo atacado a la vez por 14 Named Children del culto de diablos, pero ni se inmutaba. Se limitaba a esquivar los ataques usando su gran velocidad y hacer ataques precisos con su espada, sin usar siquiera una gota de poder mágico, solo habilidad física. Cada tantos segundos un Children caía muerto al suelo o perdía alguna extremidad, mientras que Nova continuaba combatiendo de forma simple pero mortífera. A los pocos minutos, todos los Children que lo habían rodeado yacían muertos en el suelo, en medio de charcos de sangre. En el centro de todos los cuerpos, se encontraba Nova. Su traje blanco seguía limpio e impecable como siempre, pero su espada chorreaba sangre, dándole al chico una apariencia aterradora. Gracias al poder mágico que había acumulado, Alexia pudo acabar con los dos Children con los que estaba peleando. Pero quedó nuevamente exhausta y la pierna herida ya le temblaba por el dolor que podía sentir de nuevo con intensidad ya habiendo pasado la adrenalina del combate. Por lo que se derrumbó en el suelo, quedando solo Nova y Loki de pie en la arena. El chico sonrió de forma burlona. ¿Eso es todo? Sé que tu facción perdió gente luego de que Shadow matara a Fenrir, pero esperaba algo mejor. A pesar de que todos sus principales subordinados acababan de morir, Loki comenzó a aplaudir lentamente, con confianza en sus propias habilidades. Impresionante, veo que los rumores sobre ti eran ciertos. Lo que te hace demasiado peligroso incluso para el culto de diablos. Para que nuestro objetivo pueda cumplirse, tú debes morir, Nova. Loki movió una mano, y poder mágico de color verde oscuro comenzó a rodearlo. De pronto, junto a él aparecieron 50 clones suyos y todos rodearon a Nova a gran velocidad, incluyendo el Loki original. Luego, se lanzaron hacia el chico espada en mano y comenzaron a atacarlo. Nova se movía, corriendo por la arena, esquivando cada ataque o bloqueándolos con su espada. Pero podía sentir como estos eran mucho más rápidos que los Children que había combatido antes. Además, la espada de cada uno de los atacantes estaba cargada de poder mágico, si alguna de ellas siquiera rozaba su cuerpo, podría hacerle gran daño. La mente de Nova trabajaba a toda velocidad, analizando a su oponente. Justo lo que esperaba del no asiento del culto de diablos, ya veo por qué te llaman el maestro del engaño o el ejército de un solo hombre. Cada uno de tus clones es exactamente idéntico a ti, incluso el poder mágico que emana de ellos es el mismo, sin nada que los diferencie. Básicamente encontraste la forma de no solo clonar tu cuerpo, sino tus habilidades y poder mágico. Impresionante. Todos los clones eran corpóreos y sólidos, es decir que podían tanto causar como recibir daño. Incluso un golpe de espada pasó casi rozando el cabello de Nova. Pero pronto, el chico descubrió un patrón en todos ellos y sonrió, en medio de la batalla. Pero es imposible controlar tantos clones sin una mente colmena. Es decir, que uno de ellos tiene que estar dirigiendo a los demás. Eso quiere decir que Nova apartó de una patada a un clon de Loki que intentaba inmovilizarlo, y se fijó en el que tenía atrás. Tú eres el original. Usando su gran fuerza, le dio un puñetazo en el estómago y la onda expansiva sacudió todo el coliseo.
Todos los clones de Loki desaparecieron al instante, mientras que el verdadero, salía despedido hacia atrás y chocaba violentamente contra el muro de piedra de las gradas. Loki tosió sangre, debajo de su máscara y miró al chico con furia, su confianza comenzaba a flaquear. «Tú, insolente mocoso». Nova lo miró fríamente, nuevamente se encontraba sin un rasguño, a pesar del intenso combate. Fue una buena técnica, creo que habrías podido engañar a cualquiera que no fuera yo o Shadow. Pero se acabó, no asiento. Comenzó a caminar hacia él lentamente, listo para rematarlo. Mientras tanto, Loki intentaba ignorar el dolor de sus costillas quebradas y le espetó a Nova. No, esto no terminará aquí. He vivido por cientos y cientos de años, gracias a las lágrimas de diablos. He derrocado a reyes y emperadores con ejércitos de miles de hombres a sus espaldas. ¿Quién eres tú para desafiarme? Solo eres la mascota de Petos. Al final él te traicionará, matarte ahora será un acto de piedad considerando lo que pueda pasar después. Nova ignoró el comentario sobre Petos. El hombre le había salvado la vida cuando Shadow le había quitado todo. Le había dado un hogar, entrenamiento y educación que superaba la de la realeza. Confiaba en él y siempre le estaría agradecido por eso. Además, sabía la tendencia que tenían los Round de conspirar y traicionarse mutuamente, y que Loki podría decir cualquier cosa para intentar salvarse. Por lo que continuó avanzando lentamente hacia Loki. Lo gracioso es, que a pesar de saber que estabas planeando asesinarme, una vez que hubiera acabado con Shadow Garden, yo pensaba dejarlo pasar. Iba a esperar y lidiar contigo una vez que Shadow estuviera muerto. Pero desobedeciste mis órdenes viniendo aquí y actuando a mis espaldas. Y no dejaré pasar eso. Nova avanzó otro paso, ya a pocos metros de distancia del hombre, pero Loki tenía un último as en la manga. Al igual que otros Rounds como Mordred, quien tenía la espada invisible élfica que le dio el nombre de El Caballero más allá de los hombres. Loki también tenía un artefacto legendario y antiguo como último recurso. Un anillo creado por los elfos, siglos atrás, que permitía controlar mentalmente a quien estuviera a cierta distancia del portador. La víctima perdía completamente el control de su cuerpo y mente, volviéndose una simple marioneta de quien portara el anillo. Eso es lo que había usado Loki para acabar con reinos y dinastías enteras durante siglos, y lo que había cementado su posición como el no al mando en el culto de diablos. El hombre fingió desesperación, esperando que Nova se acercara lo suficiente para intentar rematarlo. Y cuando vio que estaba a la distancia correcta, Loki actuó. Rápidamente sacó su mano izquierda con el anillo de debajo de su capa y la apuntó hacia el chico. Al mismo tiempo que se quitaba la máscara, revelando su rostro y cabello de color verde oscuro. «Yo gané, Nova», gritó, al mismo tiempo que el anillo se activaba. Los ojos de Loki brillaron de color verde por el poder mágico del artefacto, mientras miraba al chico fijamente. De pronto, Nova se paralizó con expresión sorprendida, y sus ojos se pusieron en blanco e inexpresivos, sucumbiendo al control del artefacto. «Retrocede», ordenó Loki y Nova obedeció, retrocediendo varios pasos, con el rostro inexpresivo. «Nova», gritó Alexia, quien había observado todo el combate desde el suelo. Pero sin poder hacer nada debido a la herida profunda en su pierna y su agotamiento físico y mágico. Mientras tanto, Loki seguía en el otro extremo del coliseo, vigilando a los soldados del culto, como le había ordenado su maestro. Loki tosió algo de sangre nuevamente, por sus heridas internas, pero sonrió victorioso. Ahora Nova estaba bajo su control. No había humano en ese mundo que pudiera resistir el control del anillo, una vez se activaba. La magia élfica antigua hurgaba en lo más profundo de la mente de la víctima y la volvía completamente dócil a cualquier orden. Era uno de los artefactos que había llevado al culto a la alta posición que tenían en ese momento. Bien Nova, ahora, asesina a Alexia Midgar, asesina a tu bestia y luego asesínate a ti mismo. Gritó su orden, planeando terminar con esos tres problemas de una vez y esa noche. El chico obedeció dócilmente, se dio vuelta hacia donde estaba Alexia y comenzó a avanzar hacia ella lentamente. Alexia amplió los ojos, asustada e intentó levantarse. Pero el dolor en su pierna herida ya era tan grande que ni siquiera podía apoyarla y cayó de nuevo al suelo, mientras Nova seguía avanzando. Pero de pronto el chico se detuvo. Miró a Loki de reojo. Y sus ojos habían vuelto a ser azules y fríos como siempre. «Buen intento, idiota», dijo con media sonrisa y luego se movió como el rayo. De una de sus manos salió disparado hacia Loki un látigo hecho de luz. El cual le cortó limpiamente la mano derecha que portaba el anillo. «Ah,
gritó Loki de dolor, sujetándose el muñón ensangrentado que le quemaba, mientras que Nova atrapaba la mano en el aire y le quitaba el anillo. Con que este es el famoso artefacto que te dio tu reputación. Creo que me lo quedaré, tal vez le encuentre algún uso. Dijo con un tono casual, como si estuviera comentando el clima del día. Guardó el anillo dentro de su traje y desintegró la mano con un único movimiento. Mientras que Loki se desangraba arrodillado en el suelo. ¿Cómo es posible? Nadie nunca ha resistido mi control. Dijo, entre gruñidos de dolor. Durante los últimos años he viajado por todo el mundo, incluyendo el país de los elfos. Allí aprendí un par de cosas sobre la magia mental como la que usa este anillo. Permíteme educarte antes de morir, no asiento. Los ojos de Nova se volvieron de color rojo, mientras comenzaba a usar su poder mágico. Comenzó a avanzar hacia Loki lentamente y con cada paso que daba, el suelo del Coliseo comenzaba a brillar. El control mental no depende del anillo en sí, depende de la voluntad de quien lo usa y de la voluntad de la víctima. Ustedes los Round seguían por motivaciones muy simples. Buscan resucitar al demonio Diablos, para obtener más lágrimas y extender su vida, ¿y luego qué? Una vez se les acaben solo querrán más y más, buscando extender sus patéticas vidas para intentar dominar el mundo eternamente. Les falta ambición, un propósito y el poder para cumplirlo. Líneas blancas de poder mágico comenzaron a salir del cuerpo de Nova, cubriendo todo el Coliseo. Pero yo no soy como ustedes. Ustedes nacieron teniéndolo todo gracias al culto y desde ahí solo quisieron obtener más. Yo lo perdí todo y escalé desde el fondo hasta donde estoy ahora, entrenando cada día hasta que los huesos de mi cuerpo se rompieran. Despertando cada noche llorando por pesadillas e intentando que mi propio poder mágico no me quemara el cuerpo desde dentro, todo eso con una sola motivación en mente. La voz de Nova se volvía más fría a medida que avanzaba y su poder mágico ya casi cubría todo el Coliseo entero. Mi camino se escribió con fuego y sangre desde la noche en que Shadow Garden me lo quitó todo. El odio y la venganza motivan mucho más que la simple ambición de riquezas o vivir más tiempo. Y te aseguro, Loki de los Rounds. Mi voluntad es mucho más fuerte que la tuya. La magia de Nova ya había envuelto todo el Coliseo por completo. El edificio brillaba con una luz blanca que podía verse y sentirse por toda la capital de Midgard, como si fuese un faro gigantesco. Mientras que Alexia solo podía observar en shock y fascinación, intentando no temblar y mantenerse consciente. Al ver tal demostración de masivo poder mágico y saber que superaba por mucho el suyo, Loki retrocedió hasta que su espalda chocó contra el muro de la arena que tenía a sus espaldas. El no al mando del culto de diablos lucía realmente aterrado. Tenía su fuerza, resistencia y velocidad aumentadas al máximo, gracias a la lágrima de diablos que había consumido el mes anterior, la que le correspondía como round del culto. Pero aún así no había podido hacerle ni un rasguño a ese chico. No, tanto poder, no es posible. No eres humano. ¿Qué eres? ¿Qué demonios eres? Nova frunció la mirada. Su rostro ya no mostraba burla alguna, sino frialdad y determinación puras, mostrando su verdadera personalidad y oscuridad. Soy un mal necesario, y se acabaron los juegos. Dicho esto, el chico sujetó su espada envuelta en luz y la alzó hacia el cielo. Sus ojos se iluminaron de blanco y luego dijo una única palabra. Polaris Sword. Automáticamente todas las luces de la capital de Midgard se apagaron. Antorchas, faroles, iluminaciones de tiendas, etc. Cada fuente de luz en toda la ciudad fue absorbida hacia el Coliseo, directo hacia la espada de Nova. La luz absorbida se mezclaba con el mismo poder mágico del chico, haciendo que la espada brillara tanto que Alexia tuvo que voltear un poco la vista para que no le dañara los ojos. En solo segundos, toda la ciudad quedó a oscuras. Salvo por Nova en el centro del Coliseo, quien brillaba como si fuera la única luz en todo ese mundo, incluso su traje blanco parecía brillar por sí solo. Se trataba de una técnica similar a la que había usado en su primera pelea contra Shadow para absorber toda la luz del sol que reflejaba la luna. Pero esta vez a menor escala, ya que solo había absorbido las luces dentro de la capital. En las gradas, los Children restantes lucían completamente en shock y aterrados. Uno de ellos intentó huir del lugar, temiéndole más a ese poder que a Loki. Pero fue rápidamente cazado por la chica, quien lo despedazó con sus garras y luego continuó observando la técnica de su amo, embelesada. Como si fuera lo más hermoso que hubiera visto en toda su vida. Mientras tanto, Loki temblaba y ya sonaba completamente desesperado por su vida. No. No puedo perder contra un simple mocoso. Por más poder que tengas, esto no se quedará así, no podrás desafiar a todos los Rounds.
El culto de diablos te detendrá. Sujetando toda la luz de la ciudad en su espada, Nova clavó sus ojos rojos en el Raun. Parece que después de todo aún no lo entiendes, Loki, ahora yo soy el culto de diablos. Ustedes los Rounds tuvieron su oportunidad por años y fallaron, yo no lo haré. El chico apuntó la espada hacia Loki, mientras la brillante luz parecía quemarle la vista al hombre. Y tú solo eres otro obstáculo en mi camino, desaparece. Dijo con frialdad y le clavó la espada directo en el corazón. ¡Ah! Loki emitió un grito desgarrador, mientras su cuerpo parecía quemarse desde dentro hacia afuera. Segundos después, el hombre se desintegró por completo y solo quedaron cenizas donde él había estado antes. Alexia había observado todo desde el suelo y no podía evitar estar temblando levemente por la imponente presencia y poder mágico de Nova. Había escuchado los rumores en el palacio de que su poder rivalizaba con el de Shadow. Pero verlo en persona y de esa manera era algo muy distinto y difícil de asimilar. Por otra parte, Nova sabía que acababa de asesinar al Do al mando del culto y desobedecido una orden directa de Petos. Pero suponía que su maestro entendería sus razones tarde o temprano, aunque no le gustara. No quería arriesgarse a una futura traición de Loki, y después de todo ya planeaban acabar con él más adelante. Él solo había adelantado las cosas. Luego de que Loki hubiera muerto, Nova deshizo su Polaris. El poder mágico en la espada volvió a su cuerpo y toda la luz que había acumulado volvió a dispersarse por toda la ciudad hacia los respectivos lugares de los que había salido. En segundos, la capital volvió a estar iluminada, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, todos habían visto el apagón de segundos y la columna de luz y poder mágico provenientes del Coliseo. Supongo que hasta ahí llegó lo de mantener un perfil bajo, Shadow Garden puede aparecer aquí en cualquier momento. Pensó el chico, luego giró la cabeza hacia los cerca de 200 Children en las gradas, que lo miraban entre impactados y aterrados por lo que le había hecho a un mismísimo round del culto. No sabían si temerle más a él, o a la teriántrope que los despedazaría si se movían de ahí. Nova habló, amplificando su voz mediante magia para que pudiera escucharse en todo el coliseo. Su líder, Loki el Do asiento de los Rounds, está muerto. Los Namek Children leales a él, están muertos. Pero afortunadamente para ustedes, solo son First y Second Children. Prescindibles, reemplazables y por lo tanto pueden decir que solo estaban siguiendo órdenes, por lo que puedo perdonar sus vidas. Tienen dos opciones. Seguirme y obedecer mis órdenes a partir de ahora, o pueden terminar como él, dijo, señalando con la cabeza el montón de cenizas que ahora era el cadáver de Loki. Hubo un fuerte silencio de varios segundos, hasta que finalmente uno de los soldados se arrodilló en su sitio ante Nova, y pronto todos los demás lo siguieron. El chico sonrió en una línea, satisfecho. Sabia elección. Ahora salgan de aquí, vuelvan a sus refugios y esperen mis órdenes. Y si conocen a alguien más del culto que sea lo suficientemente estúpido para actuar a mis espaldas o contra mí, díganles lo que pasó esta noche. Automáticamente todos los soldados se pusieron de pie y dando un salto se esfumaron en la oscuridad de la noche, con sigilo y velocidad. Dejando solo a Nova, Luke y Alexia en la arena del Coliseo. Sin decir una palabra, Nova se acercó hacia uno de los 20 Namek Children que yacían muertos por toda la arena. Revisando su cadáver le quitó la insignia del culto de diablos que portaba en el pecho. Luego, con un movimiento de su mano, hizo aparecer una llama blanca que la desintegró hasta hacerla desaparecer por completo. El chico fue registrando los cadáveres uno por uno y repitiendo el proceso con todos. Alexia, quien estaba tendida en el suelo a unos metros de distancia, lo miró confusa e intentó hablar a pesar del intenso dolor en su pierna herida. ¿Qué estás haciendo? El chico chasqueó la lengua. Lo que la gente educada normalmente dice cuando le salvan la vida es gracias. Pero si tanto quieres saber, dentro de unos minutos este lugar estará rodeado por la guardia carmesí de tu hermana. Ella pensará que quien te atacó fue Shadow Garden, y no está en mis planes que ella sepa la verdad todavía. Le respondió con calma, mientras continuaba con su trabajo. Alexia frunció la mirada, pero sabía que no podía hacer nada para detenerlo y menos en ese estado. Además, aunque le dijera a Iris que quien la atacó fue el culto de diablos, sabía que ella una vez más no le creería. Unos segundos después, Nova había terminado y ninguno de los cadáveres tenía algo que lo identificara con el culto. Fue entonces que el chico reparó en el estado de la pierna de Alexia. La chica había logrado detener la hemorragia con un trozo de tela de su ropa, pero el corte era profundo y podría infectarse.
Si no se la trataba pronto, había riesgo de que incluso perdiera la pierna. Sabiendo esto, comenzó a acercarse a ella. Alexia se tensó y sujetó la empuñadura de su espada, intentando retroceder y arrastrarse por el suelo a pesar del dolor en su pierna. Nova alzó una ceja. ¿En serio, princesa? ¿De verdad crees que evité que te mataran hace 5 minutos solo para matarte yo mismo o ver cómo te desangras? Reconociendo que tenía un punto, la princesa dejó de moverse y le permitió acercarse. Nova se agachó frente a ella y colocó la palma de su mano derecha, extendida sobre la herida de su pierna, pero sin llegar a tocarla. Su mano se iluminó y de su palma emergió una luz brillante y cálida que alcanzó la pierna de Alexia. Carne, músculo y tejido comenzaron a curarse y cerrarse y unos segundos después, la herida estaba cerrada y solo con una pequeña cicatriz. Incluso Alexia parecía respirar mejor, como si el dolor se hubiera aliviado. ¿Cómo hiciste? No es muy difícil usar poder mágico para acelerar las células del cuerpo y recomponer tejido o zonas heridas. No perderás la pierna, pero te dejaré las heridas en tu rostro y brazos. No son muy graves y después de todo sería demasiado sospechoso que salieras ilesa de una pelea contra tantos enemigos, ¿cierto? Alexia se limitó a asentir, aún confusa porque Nova hubiera curado su herida tan rápido. Pero se puso de pie, ya sintiéndose más recuperada. Luego volvió a hablarle al chico. Creí que habías dicho que no nos volveríamos a ver. Y yo también creí haberte dicho que dejaras de meterte en lo que no te incumbe y que te mantuvieras fuera del camino del culto. Parece que tampoco me hiciste caso con eso. Alexia frunció la mirada, ya volviendo a su expresión severa. Y no pensaba hacerlo, los Knights of Rounds están manipulando a mi hermana. No puedes esperar que simplemente no haga. Nova puso los ojos en blanco, como si ese asunto ya lo estuviera cansando, y la interrumpió. Tu hermana ahora está tratando conmigo. Y como acabas de ver, yo no soy un maldito Raun. Si la princesa Iris cierra la boca y hace lo que le digo, entonces vivirá y no sufrirá daño. Tal vez incluso se vea beneficiada una vez que Shadow Garden caiga. ¿Cómo sé que puedo confiar en ti? Además del hecho de que acabo de salvarte la vida. Me temo que no tienes opción, princesa. Esta es mi última advertencia. Si tu hermana colabora, pronto todo esto terminará y podrán volver a su aburrida vida de antes. Pero si intentas entrometerte de nuevo, la próxima vez no vendré a salvarte. Luego, el chico alzó la vista hacia el gran reloj que había en el coliseo para medir el tiempo de los combates. Al ver la hora, suspiró levemente. Felicidades princesa, me hiciste perder mi tren. Ahora tendré que volar, Lucky, nos vamos. Le habló a Alexia y llamó a Lucky al final de su frase. La chica teriántrope corrió a gran velocidad hacia su amo, moviendo su cola de un lado al otro con emoción. Completamente distinta a la máquina de matar que Alexia había visto hacía unos minutos. Nova-sama ganó como siempre. El espectáculo de luces fue muy bonito. El chico le dio unas palmaditas en la cabeza, antes de comenzar a alejarse de Alexia. Fue en ese momento que ella recordó algo que quería preguntarle. Espera. Dime qué es lo que quieres con Shika Genou. La noche del baile me dijiste que él me guarda muchos secretos, ¿de qué estás hablando? Nova la miró por encima del hombro y le dirigió una mirada misteriosa. Eres persistente, pero como dije esa noche, no te arruinaré la sorpresa. Pero descuida, muy pronto lo sabrás, todo el mundo lo sabrá. Dicho esto, continuó alejándose lentamente, mientras Lucky lo seguía. Alexia frunció la mirada, claramente frustrada y nada satisfecha con tanto secretismo y misterio. Sin embargo, entre el alivio por no haber muerto allí y porque la herida en su pierna se hubiera curada, tuvo el valor de decirle algo a Nova con su usual tono burlón y de superioridad. ¿Sabes? Hablas mucho sobre destruir a Shadow. Pero te pareces más a él de lo que crees. Nova se detuvo en seco y por unos segundos, Alexia temió que se hubiera pasado de la raya al decir eso. Sin embargo, ocurrió algo que la sorprendió. El chico se giró de perfil hacia ella y la fulminó con la mirada. Pero no era su usual mirada fría, inexpresiva o burlona. Luego se rió entre dientes con una muy ligera sonrisa divertida, algo que lo hacía ver casi humano. Diciendo cosas así, definitivamente creo que tienes deseos suicidas, eres un imán de problemas, princesa Alexia. Dicho esto, volvió a darse la vuelta, chasqueó los dedos y Lucky se trepó de un salto a su espalda. Luego, el chico salió volando hacia el cielo, perdiéndose ambos rápidamente en la oscuridad de la noche. Alexia permaneció de pie observando el punto en el cielo donde Nova había desaparecido.
No le había hablado sobre la extraña profecía de Aurora, pero luego de ese encuentro, no podía evitar volver a repetir algunas de sus líneas en su mente. 3 veces chocarán y al mundo estremecerán. Al final, ninguno sobrevivirá. Ella ya sabía que Shadow y Nova habían luchado una vez, por lo que según Aurora faltarían 2 más. Luego de eso, ambos se matarían mutuamente. Eso era algo que la princesa aún no comprendía. Pero la verdadera oscuridad se oculta detrás del trono de la luz. ¿Quién o qué era esa verdadera oscuridad? Al principio ella pensaba que la verdadera amenaza era Nova. Pero luego de sus 2 encuentros con él, no parecía estar tan segura. ¿Y si Nova no era el verdadero enemigo? Entonces existía la posibilidad de que pudiera ser un futuro aliado. Era un asesino sí, y era peligroso sí. Pero parecía abstenerse de atacar a civiles inocentes, siendo su objetivo solo miembros de Shadow Garden o aquellos del culto que planearan traicionarlo, como Loki. Además de que había salvado su vida esa noche cuando simplemente pudo haberla dejado morir y luego acabar con Loki, su muerte habría beneficiado a su plan para manipular aún más a su hermana contra Shadow. Entonces, ¿por qué la había salvado? Tal vez porque detrás de toda esa frialdad de instinto asesino, aún podría quedar algo de humanidad. Pero Alexia también estaba preocupada por otra cosa. Shika Genou. Según Nova, él le ocultaba un gran secreto y de alguna forma estaba involucrado en sus planes. La chica no quería creerlo, pero no pudo evitar que su mente comenzara poco a poco a unir los puntos. El principal objetivo de Nova era Shadow. Actualmente, Nova estaba interesado en Sid. Sid, quien de algún modo siempre se había visto envuelto en todas las situaciones relacionadas con Shadow Garden en los últimos años. Sid, quien era la persona más promedio y corriente que conocía. Tal vez demasiado corriente. Aurora diciéndole a Claire que Shadow era alguien a quien ella conocía bien. Los ojos de Alexia se ampliaron completamente y su rostro palideció, mientras una teoría se convertía en una cruda posibilidad. Ahora que Nova había sembrado las semillas de la duda en su mente. No, no puede ser. Murmuró, mientras sus manos comenzaban a temblar. ¿Acaso Poch es Shadow? Próximo capítulo. Inamovible / imparable.